Hace tiempo que me vengo planteando cómo el psicoanálisis atravesó mi vida. Esto es importante porque no es solamente con la cuestión de que uno se mete o entra en la vida de los consultantes o de los pacientes, sino que cuestión absolutamente necesaria, pero también tenemos que plantearnos en otros contextos cómo las personas con las que trabajamos y atendemos y tratamos de aliviar el sufrimiento también entran dentro de nosotros, porque hay una cuestión absolutamente relacional, ¿no? Y singular, muy singular, porque no es solo el paciente o la paciente que tiene su singularidad, es un poco aquello que Lacan llamó el caso por caso, sino que yo creo que cada analista tiene su singularidad seguro. Y si bien trata de poner en suspenso sus valores y sus pensamientos, hay que ponerlos en suspenso, nunca esa ecuación puede llevarse a cero. No puede llevarse a cero, por lo tanto, participamos también de ese vínculo al punto tal de que cuando me refiero o cito muy cortas viñetas clínicas que no permitan identificar al paciente, yo suelo llamar el caso Alex Víctor, porque lo que yo hago es escuchar relatos que trae el paciente. Uno construye otro relato, ¿no? Y se trabaja, o yo trabajo desde ese relato. Creo que cada analista, como es singular, tendrá su manera de encarar la cosa, o hago una construcción del caso, ¿no? Y desde esa construcción, y sobre todo, desde la posibilidad, vamos a llamarlo, la capacidad que hay que tener como analista para poder entrar en los vericuetos de las mentes de las personas que vienen para entender cómo funciona, cuál es la dinámica de su mente, bueno, que están padeciendo, están sufriendo y que quieren hacer algo para ellos mismos o por ellos mismos. Entonces, la palabra paciente no me encaja ahí. Y aunque sea un poco más largo, digo, personas, los consultantes. Yo llegué desde posiciones políticas e ideológicas opuestas al psicoanálisis cuando tenía 22, 23 años, cuando se lo criticaba en la Argentina y en ciertos sectores como que eso es de pequeños burgueses. Cuando entré con 23 años a hacer la residencia en psiquiatría, fui a un servicio absolutamente excepcional, porque era un servicio donde se hacían psicoterapias en el consultorio externo, donde teníamos unas 30 y pico de camas de internación y la inmensa mayoría de los colegas tenían formación psicoanalítica, tanto psicólogos, psiquiatras, terapistas, hasta las propias enfermeras estaban más o menos al corriente. La secretaria que recibía a los pacientes, y bueno, y me despertó, veía cómo funcionaba todo eso, empecé viendo cómo funcionaba y empecé a leer. Y yo creo que por los años 70 descubrí
tempranamente a Lacan a través de Nacio, por un lado, que fue compañero nuestro de la facultad y con quien tuve el primer grupo de estudio sobre psicoanálisis. Y bueno, y le pregunté, dime, ¿y con quién sigo estudiando? Y me habló de Mazzotta. Insisto en el contexto. Lacan era prácticamente desconocido en Buenos Aires, estoy hablando principios de la década de los 70, principios de la década de los 70. Yo empecé la residencia en el 68. Entonces debo decir que Mazzotta y la presencia de Lacan en todo esto fue una bocanada de aire fresco para mí. La llegada de Lacan significó para unos cuantos, digo, una renovación del aire predominante. Seguí formándome, ahí en los primeros años inicié un análisis que hoy llamo del siglo XX, porque fue un análisis que empezó con 3 sesiones semanales, pasó a 4 sesiones semanales. Estuve 8 años en análisis, en mi primera experiencia analítica con ese número de sesiones. Y bueno, realmente fue una experiencia personal muy significativa. Y era un momento en que empecé con la idea de emigrar. Y al final decidimos que fuera Barcelona. Barcelona, en que llegamos en el 77, y por eso siento la necesidad realmente de transmitir a la gente más joven, a la gente que empieza, devolver lo que yo he recibido. No devolver a los que te lo dieron, sino a las siguientes y subsiguientes generaciones. Entonces, cuando llegué a Barcelona, finales del 77, comienzos del 78, al poco tiempo empecé a atender aquí. Y bueno, tuve la suerte, en fin, de poder empezar a trabajar intensamente y que acudieran muchos colegas jóvenes a grupos de estudio. En los gloriosos años 80, de España, la entrada en la Comunidad Europea, creo que fue una década muy importante, donde el posfranquismo, evidentemente, donde la gente tenía ganas de aprender, de conocer cosas que habían estado prácticamente interdictas en España. Miren, yo llegué a tener 10 grupos de estudios de diferentes aspectos de la obra de Freud. La gente se iniciaba y es una tarea que a mí me emociona mucho recordar. Al poco tiempo empecé a viajar quincenalmente a París, donde volví a analizarme, volví a supervisar con lo que yo llamo la vieja guardia lacaniana. Con Nacio retomé también alguna supervisión, unas supervisiones durante unos años. Esto del aprendizaje del psicoanálisis, yo digo que es eterno. En algún momento me retiraré de la clínica, pero digo que no me jubilaré de ser psicoanalista.
Buena parte de lo que he escrito y publicado es justamente la perspectiva, porque seguí estudiando Melanie Klein, porque hay algunas cosas de las que ella dijo que me saco el sombrero. Que ella dijera, a diferencia de Freud, que no existe un periodo anobjetal de la vida, sino que apenas se llega al mundo, ahí está la familia. El bebé no puede captar todavía, es un organismo viviente, Lacan. Llega al mundo como organismo viviente, un conjunto, un manojo de instintos. Lo de Lacan me ha permitido decir que el bebé, el que apenas sale del parto, es una biología psiquizable. Es una biología que tiene posibilidad de formar una mente, una psique. No nacemos con mente. No nacemos. Yo digo que el bebé, más que con un pan bajo el brazo, viene con un conjunto de instintos que tienen que transformarse, que apenas entran en contacto con la madre, con el padre, con la abuela, con los hermanitos, pero sobre todo el vínculo materno, y esto es un aspecto que Melanie Klein estudió mucho. Las relaciones tempranas del bebé con la madre es como una línea directriz, con una forma de pensamiento que sigue en algún momento a Freud, sigue bastante a Freud, pero que plantea algo así como que el bebé, como que la psiquización del bebé parte del bebé, que el bebé hace identificaciones proyectivas desde el nacimiento hacia la madre y después hace identificaciones introyectivas. A mí me gustaba más la posición de Lacan, que en este sentido plantea que los adultos son identificantes. Los adultos son los que identifican y con esas identificaciones van dando pie al aparato psíquico del primero bebé, después infants, o sea, al que todavía no tiene incorporado el lenguaje. Y bueno, en ese sentido, mi posición en ese tema es claramente lacaniana. Lacaniana. Un trabajo de metabolización de las obras, un trabajo de hacerlas propias, un trabajo de mezclar ideas, pero ideas ya connaturalizadas con uno. No se puede mezclar el pensamiento, lo que dijo. Se puede decir, a lo mejor esto que dijo Freud, Lacan lo plantea de esta manera. Somos todos, si queremos, todos freudianos porque Freud fue el fundador. En fin, metabolización de los diferentes autores y ir teniendo perspectivas propias. Para llegar a ese punto hay que hacer trabajo previo de lectura de cada uno y creo sinceramente que cada uno tendría que ser uno mismo. Cada analista tiene que llegar a un punto tal de ser él mismo y no repetir dogmáticamente lo que fue dicho hace 50 años atrás, hace un siglo atrás. Creo, modestamente también, que estamos en una etapa post-lacaniana y que los analistas tenemos que compartir la realidad del psicoanálisis del siglo XXI. La realidad clínica es distinta
a la de la época de Freud, a la época de Melanie Klein, a la época de Lacan en París, el psicoanálisis en París, y los psicoanálisis son distintos en París, en Barcelona, en Buenos Aires, en Wuhan, en China, donde hay gente que se está formando, o en Hungría o donde sea. Creo que sí, digamos, no puede ser de otra manera, no podría ser de otra manera. París es París, Barcelona es Barcelona, y la sociedad es otro de las cosas que vengo planteando con bastante fuerza. La sociedad es también identificante. Hay continuidad y cambio en los malestares. Que hay malestares diferentes, no me cabe en duda. Ciertos malestares diferentes y ciertos malestares que a lo mejor vienen de muy lejos y que se van transmitiendo o se han ido transmitiendo de generación en generación desde hace milenios y de hace muchos siglos. Pero los malestares, hay malestares, por ejemplo, los jóvenes sufren porque se insiste mucho que hay que ser, se da a entender que hay que ser el primero, que hay que ser el primero, y empiezan a sufrir porque notan que no son los primeros. Se insiste mucho, hay que ser felices. Y mucha gente no es feliz. No es feliz. No es feliz ahora y no ha sido feliz entre los babilonios, por decirlo de alguna manera, y poner 4 o 5 milenios atrás, ¿no? O sea, hay algo nuevo en las subjetividades. Si nos manejamos, insisto, en el plano estrictamente subjetivo, individual. Los malestares han cambiado, la posición frente a los malestares también, los motivos de consulta también. Entonces, eso genera formas imaginarias diferentes, formas simbólicas. El lenguaje ha cambiado, el uso del lenguaje ha cambiado. Entonces, los malestares también. Ahora, lo que es permanente es que el malestar en la cultura, yo creo que es incurable. Yo hablo de un sujeto contemporáneo, y trato de precisar bien qué es contemporáneo. Contemporáneo no es utilizar todas esas tecnologías, eso es un agregado. Pero es cierto que si uno presta atención a cómo se expresan los niños, los adolescentes hoy en día, veremos que hay muchas palabras que se reducen, que el lenguaje antes era más amplio, y ahora ha quedado como reducido, ha quedado como en cierto sentido, bueno, es un juicio mío, quiero que lo tomen como algo que veo, ¿no? Pero quiero marcar la continuidad y el cambio. El lenguaje se ha empobrecido mucho. El repetir que hay 3 estructuras psíquicas, la neurosis asociada a la represión, la renegación asociada a la perversión y la forclusión asociada a la psicosis, y crear estructuras muy rígidas. Bueno, hoy tenemos algunos conceptos que nos pueden permitir pensar que hay neurosis
y neurosis, hay psicosis y psicosis, y que hay una pluralidad en cada sujeto, en distintas dosis, del uso de estos mecanismos de defensa estructurantes. No sé si me explico. No que el neurótico reprime. Sí, el neurótico reprime, pero también tiene forclusiones locales. También renegamos de algunas cosas, forcluimos. Entonces pueden aparecer insistencias y pueden aparecer relámpagos donde alguien que es neurótico empieza a temblar en el medio de la sesión porque le ha pasado una cosa, bueno, que no viene a cuento, pero que se asemeja a de repente tener alucinaciones, donde dialoga con su madre muerta, por ejemplo. Entonces digo que hoy vemos, porque hace 50 años lo que me decían, cuando yo empecé a trabajar, me decían los colegas que eran analistas, mira, quiero enviarte o derivarte este paciente, porque no es para análisis. Hoy son de análisis, hace 50 años. No es para análisis y necesita medicación. Era como una fórmula donde los psicoanalistas no lo tomaban y se lo enviaban a la gente joven que estaba empezando. Y yo veo, recordando esos cuadros, esas personas a las que vi, digo, caramba, las patologías actuales yo las conocí hace 50 años. El ámbito de la consulta, el paciente se lo lleva fuera de estas 4 paredes y puede seguir trabajando y ocurriéndosele cosas porque el espacio analítico lo tiene adentro. Autoanálisis, no es autoanálisis, es otra cosa. No soy dogmático y soy un analista todoterreno. Creo que mi trayectoria habla de una cierta heterodoxia, entre otras cosas, con todo el respeto que le tengo a las instituciones psicoanalíticas, por algo decidí no pertenecer a ninguna. Y digo, yo soy un psicoanalista de fronteras. Marca pautas, marca características. En Barcelona existen todas las corrientes en versión local del psicoanálisis, todas las corrientes psicoanalistas. Hay grupos lacanianos, hay grupos klinianos, hay winnicottianos, hay freudianos, hay ferencianos, pero bueno, estamos dentro de las corrientes. Hay grupos independientes, hay grupos que pertenecen a instituciones, otros que no. Ahora, tiene el psicoanálisis en Barcelona, tiene bastantes características del psicoanálisis europeo. La idiosincrasia catalana existe ya el propio hecho que haya análisis en castellano y en catalán marca una diferencia. Lo que es sumamente importante es que el analizante pueda expresarse lo más libremente posible en lo que ha sido su lengua de nacimiento. ¿Por qué? Porque me interesa, en relación a tu pregunta anterior, que pueda existir asociación libre, que la gente use el lenguaje dentro de la consulta psicoanalítica de una manera a como lo utiliza en la calle, en la cafetería con amigos, con su madre, con su padre.
el psicoanálisis requiere de la asociación libre para que lo que está en el sistema inconsciente, vamos a decir, pueda aparecer en la superficie psíquica, a través de un lapsus, a través de empezar con una cuestión aparentemente banal y terminando a hablar, el paciente pueda decir, el analizante puede decir, no sé cómo llegué a esto, no sé cómo llegué a esto, porque esto es la primera vez en mi vida que se lo cuento a alguien. Y yo digo, eso es el análisis, ¿no? Para mí el psicoanálisis es una parte especial de las psicoterapias, una experiencia de transformación de la subjetividad que le permita a la gente cambiar de posición, una cierta posición en el mundo y padecer menos. Yo el sufrimiento humano en mi consulta lo escucho y lo escucho bastante y me doy tiempo para escucharlo. Pichon Rivière, probablemente, seguramente lo conocen, fue un viejo maestro del psicoanálisis que vivió en la Argentina. Él preguntó, ¿qué es lo más importante que pase en una primera entrevista? Se lo preguntaba al auditorio y la gente respondió distintas cosas y él terminó diciendo, lo más importante es que la persona que vino pueda sentirse bien. Bueno, lo que dijo taxativamente es que vuelva a una segunda entrevista. Esa fue la respuesta. Pero lo que yo digo es que para que vuelva a una segunda entrevista, tuvo que sentirse confiado. Algo de la conexión de inconsciente a inconsciente con el que está sentado en el sillón, se dé una conexión tal, nosotros necesitamos otros rasgos. Es muy importante poder, miren, me sale la palabra que es dos palabras que son una contradicción. Poderse hacer una idea de los vericuetos, todos los vericuetos mentales de la persona que tiene enfrente, poder entrar en la mente del otro, poder hacer lo contradictorio, iba a decir una radiografía mental. Digo que es un contradictorio porque no hay radiografía posible, la mente es insustancial, es inmaterial, pero nos hacemos representaciones de eso y después tenemos que hacer representaciones individualizadas, singulares de esa persona, no ponerlo en una horma preexistente, en hacerlo encajar dentro de una teoría que la tenemos que tener, pero yo digo que hay que colgar la teoría cuando nos sentamos en la butaca en el perchero, y dejar que Freud, que Klein, que Lacan estén como flotando, y dije flotando no es por casualidad, en una tensión flotante pero singular de cada analista. La primera vez hablo de mi experiencia personal, no me fue fácil. La primera vez que en el 69, debía tener 24 o 25 años. Bueno, no me fue fácil. Y lo recuerdo. Mira, yo en general pienso que siempre resulta difícil,
y siempre seguirá resultando difícil porque hay que hablar y los que están acostumbrados a callar les resulta difícil. Los que están acostumbrados a hablar mucho, hablarán mucho y dirán muchas cosas que a lo mejor no muestran demasiado de lo inconsciente. Pero está hablando, ¿sí? Eso es lo que está mostrando. Que le cuesta asociar. Yo no tengo una fórmula de entrada. No tengo algo, y dejo que me salga lo que me salga, sinceramente. Entonces puedo decirle, le escucho. ¿Qué le trae por aquí? También es una variante. O ¿de qué necesita hablar? Y otras veces un gesto, así, ¿no? Y hay gente que entra y entra ya hablando. Entonces se sienta, bueno, continúe que te escucho. No tengo fórmulas generales. Una de las cosas que intento es que si la primera vienen porque le dijeron que venga, al final de la entrevista les pregunto si estarían dispuestos a venir a una segunda entrevista, pero no porque los han enviado, sino porque quieran venir. Bueno, conoce algunas cosas del psicoanálisis. Yo no vengo acá para hablar de mi papá y de mi mamá, y a los 3 minutos está hablando porque mi madre esto, porque mi madre aquello, un joven adolescente, ¿no? O lo de más allá. Entonces, los que vienen mandados, y vienen estrictamente mandados, enviados, en general suelen abandonar muy rápidamente una entrevista, 2, 3 o al poco tiempo, porque quieren otra cosa distinta de lo que uno puede ofrecer, porque, bueno, lo que un psicoanalista, primero, el psicoanalista no tiene que tener prepautado lo que le va a ofrecer, sí lo que sabe dar. Yo digo, trabajo como psicoanalista y atiendo como psicoanalista es porque, miren, ni siquiera porque lo considere lo mejor, porque es lo que sé hacer, porque es lo que he estudiado y es lo que sé hacer. Comparado con la consejoterapia, prefiero el psicoanálisis. Digo, no tengo ningún manual para ofrecerle, le digo al consultante. Pero son cosas banales, pero son cosas que me parecen importantes. No soy imperativo, no digo lo que tienen que hacer, los escucho porque además pienso, porque además de escucharlo trato de escucharle, trato de percibir al mismo tiempo cuál es el grado de conexión que yo siento hacia el paciente y que el paciente siente hacia mí. Y qué tipo de relación transferencial, inicial, muy inicial se está dando. Cuando digo transferencia, análisis kuhrmaniano, tengo una definición de transferencia propia que uso. La puesta en juego relacional
de la estructura subjetiva de cada quien con el otro. Eso es para mí la transferencia. Y que la persona, el sujeto psíquico, está en transferencia, esté donde esté y con quien esté. Digo que lo que interviene mucho en la transformación subjetiva de alguien que está haciendo un análisis es la relación que tiene con su analista y su analista con él. El tipo de vínculo transferencial. La diferencia es que de la transferencia analítica respecto de esas transferencias espontáneas es que uno la analiza, la trabaja, se trabaja. Y me planteo lo siguiente, creo que también entra dentro de lo personal. A ver, ¿cómo expresarlo? Algo así como trato de captar qué transferencias me proyectan, o sea, qué cosas de su infancia, de su adolescencia, de la adultez, de las relaciones que me habló, qué está proyectando sobre mí. A eso se llama transferencia. ¿Qué está poniendo en juego? Y entonces, cuando intervengo, en lugar de, por ejemplo, considerar la transferencia como repetición de vínculos tempranos de la persona y enunciar, bueno, está actuando aquí como su madre actuó con usted, o tú estás actuando como has respondido a tu madre. Entonces, yo más que enunciarlo, lo pienso qué transferencia se está haciendo en este momento el analizante o el consultante. Y lo que hago es intervenir desde otro lugar. Y si fue alguien que tuvo un padre muy estricto que le daba órdenes, trato de evitar en lo posible no ser directivo, no ser imperativo, no ser omnisciente. ¿Cuándo quiere venir? ¿Cuándo quiere venir usted? Por ejemplo, ¿no? En esos casos. Ahora, en caso que haya otras manifestaciones y empiecen manifestaciones de inseguridad personal, bueno, intervendré de otra manera, pero enfoco la transferencia colocándome en un lugar distinto. Eso es bastante general. Miren, adelante, sigan con esto. Están haciendo un trabajo muy interesante. No estoy dorándoles la píldora. Hay que difundir al psicoanálisis. Es una responsabilidad nuestra. Es una responsabilidad. Nos puede llegar a pasar lo que está pasando con la inteligencia artificial en algunos campos. Ahí tenemos el de los guionistas, por ejemplo, el de las películas, las cosas. Va a persistir si las actuales generaciones jóvenes, si las próximas logran introducir modificaciones en el psicoanálisis, porque hay cosas que han quedado caducas. El diccionario de psicoanálisis de Laplanche y Pontalis me parece una herramienta a la que yo sigo consultando. Post-lacaniano es pensar, y post-freudiano también. Yo pienso que la primera y segunda tópica son válidas
pero pienso también que hay otros inconscientes, además del inconsciente sistémico o sistemático de Freud, lo que describió en la interpretación de los sueños. Hay otro inconsciente. Y que, bueno, y que es algo, propongo una estructura reticular. Una estructura reticular para el aparato psíquico como algo que está aparato psíquico, o la psique, porque lo de aparato ya les dije que me parece demasiado mecanicismo. Aparatoso. Aparatoso, muy bien, me parece aparatoso. Entonces eso que está en movimiento y que lo que está profundo puede aparecer en la superficie. La idea que me hice, y si han pasado por el pasillo de acá, habrán visto una red. Para mí, para vosotros es una red cualquiera. Yo cuando quiero representarme la mente, junto a esa red, la pongo sobre la mesa y digo, es así. Y tiene ahí algunos nodos o nódulos, es un sistema reticular, donde todo está conectado con todo. Es muy importante que se dejen atravesar por el psicoanálisis, de cuerpo y alma. Es importante llevarlo adentro, porque a mí me ha cambiado muchas cosas del enfoque de mi vida.